Bienvenidos a Homo Longevus, al periodismo de investigación que orienta hacia estilos de vida saludables que permitan conservar la salud y propiciar la longevidad con bienestar y calidad de vida. El estrés se ha convertido en una alerta de salud mundial que nos roba energía y felicidad. El estrés era una reacción natural de nuestro organismo ante una situación desafiante o de amenaza. Hoy en día se ha convertido en una alerta de salud mundial. ¿Cuáles son los factores determinantes de la longevidad en Peña de Bernal, en el estado de Querétaro? No se pierda la cuarta y última parte de nuestra investigación en el pueblo de Longevos. La fundación del pueblo de Bernal, la gente ha perdurado mucho, primeramente por su alimentación. ¿Qué alimentos, qué nutrientes permiten contrarrestar efectivamente el estrés oxidante? Esta es la información que compartió con Homo Longevus el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En unos estudios que hemos hecho aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en el Departamento de Fisiología, hemos encontrado que el consumo de nopal es capaz de disminuir el estrés oxidante en un modelo animal que tiene hígado graso y obesidad. Empezamos. Homo Longevus, 100 años y más, con Beatriz Evangelista. El estrés de la vida moderna tiende a convertirse en distrés o estrés oxidante, desencadenando alteraciones de la salud crónico-degenerativas y del sistema nervioso. El estrés era una reacción natural de nuestro organismo ante una situación desafiante o de amenaza. Hoy en día se ha convertido en una alerta de salud mundial. Y es que la rutina diaria, el exceso de trabajo, los problemas familiares y una mala alimentación provocan que el ser humano se mantenga en un estado de estrés constante, que cuando es en exceso se convierte en distrés o estrés oxidativo, el cual puede llevarnos a presentar alteraciones de la salud, como lo explica la doctora en ciencias, Sofía Morán. Doctora Sofía Morán, ¿qué es el estrés? Mira, el estrés oxidativo es un desequilibrio entre las moléculas que le llamamos oxidantes que están en el cuerpo y que se producen de manera general como defensa del cuerpo en contraste con las defensas que tiene el cuerpo, las defensas antioxidantes. Entonces, cuando estas moléculas crecen muchísimo y no tenemos suficientes defensas, entonces se genera lo que le llamamos estrés oxidativo. El estrés produce cambios a nivel corporal y fisiológico, y si llega a ser grave, puede desencadenar alteraciones crónico-degenerativas. Mira, el estrés oxidativo está muy comúnmente presente en las enfermedades crónico-degenerativas. ¿A qué le llamamos enfermedades crónico-degenerativas? Pues enfermedades como diabetes, hígado graso, obesidad, enfermedades del sistema nervioso como Alzheimer. Entonces, todas estas se cree que tienen un componente por estrés oxidativo. Si nosotros no tomamos las defensas o no tomamos los alimentos adecuados para generar estas defensas, lo que podemos hacer es que esta enfermedad avance más rápido. Los compuestos antioxidantes nos pueden ayudar a tratar de modular un poco la evolución de esta enfermedad. Evidentemente no es una cura, ¿no? Pero sí son estrategias que le llamamos estrategias dietarias para ayudar al tratamiento o para la prevención de estas enfermedades. El cortisol es la hormona que se segrega en situaciones de estrés y cuando este es en exceso, desactiva el sistema inmunológico, lo que impide que nuestro cuerpo use la grasa como energía, lo que origina que estemos cansados gran parte del día. Las personas que podemos decir que están sanas, que no tienen ningún parámetro normal clínicamente, pues se les recomienda tener una buena alimentación. Evidentemente nuestra vida cotidiana, etcétera, incluye un estrés, pero no necesariamente quiere decir que el cuerpo no sea capaz de defenderse. Entonces, si uno tiene una buena alimentación, es decir, que incluya en su alimentación diaria tanto frutas como verduras, podemos tener la aportación adecuada de estos antioxidantes para poder contrarrestar los efectos de la vida diaria. Realizar ejercicio, tomarse unos minutos de relajación cotidiana y llevar una sana alimentación nos ayudan a contrarrestar el estrés de la vida moderna, el cual no hay que olvidar que nos roba la energía, la felicidad, pero principalmente la salud. Nuestra investigación periodística en Villa de San Sebastián Bernal
nos permitió detectar los factores que pueden determinar la longevidad con bienestar y calidad de vida. Pues mire, la longevidad en Bernal ya es una tradición. Desde la fundación del pueblo de Bernal, la gente ha perdurado mucho, primeramente por su alimentación. En esta parte del semidesierto queretano, en específico Bernal y algunos otros pueblos de este municipio de Siquilmontes, la gente acostumbra a tener una alimentación basada en la caza recolecta, como lo hacían los antiguos mesoamericanos. Haciendo algunas entrevistas con las personas de aquí de Bernal, nos platican ellos que Bernal es un pueblo de tradiciones ancestrales en la que la gente tiene una costumbre de vida. Por ejemplo, se duermen temprano, se levantan a una hora específica, no se desvelan, y eso les da mucha vida también al ser humano para poder sobrevivir más tiempo. Hay leyendas de Bernal como pueblo mágico. Se dice que el agua que hay aquí en Bernal tiene muchos minerales que le dan esa vida al ser humano en el cuerpo. Se habla del manantial del Cuervito, que está en la falda de la Peña. Hablando de la mística del pueblo, se dice que la Peña de Bernal tiene mucha energía. Así lo consideraban los mesoamericanos desde los primeros pobladores que vinieron a este lugar en las faldas de la Peña. Este monolito lo consideraban como una parte energética. Se toma energía de la misma peña. Los místicos, los chamanes, los antiguos mesoamericanos consideraban esta parte como una parte energética. Alimentación prácticamente orgánica, de alimentos funcionales que no solo nutren, sino también previenen alteraciones de la salud, caracterizados además por ser antioxidantes. Hábitos saludables, consumo preferente de agua, creencia ancestral de recibir energía del magma volcánico de la Peña, genes que se han heredado por generaciones. Sin duda, factores determinantes de la longevidad en Villa de San Sebastián Bernal. Pero, ¿qué determina la longevidad saludable? De acuerdo a la investigación que realizamos en este pueblo por tradición longevo, la actitud positiva, el ejercicio físico cotidiano y el beber agua natural son fundamentales en una longevidad sana, tanto física como mental. Prueba de ello es Balbino Cabrera, quien a sus 88 años de edad hace la diferencia entre los habitantes longevos de Peña de Bernal. Ya llegué, vieja. Bueno, viejo. ¿Hay que comer o no? Pues, ya ahorita. Ah, pues si no, aquí están las varas para darte. Ah, para darme. No. Aquí las voy a poner un tantito, vieja. Contento. Yo no me siento aburrido de mi vida, nada. Nada. Tiene uno, pues, cosas en la vida, pero que quedan atrás. Cuando se trata de festejar, a Balbino Cabrera le gusta el aguardiente, como él dice, de calidad y tomado con moderación. La fiesta mejor que se espera es el 3 de mayo. Es el 3 de mayo de la Santísima Cruz. Es cuando sube la Santa Cruz a la punta de la Peña. La bajan para su fiesta y el 4 la suben. A media peña han de subir unas 2,000 almas. ¿Le gustaría decirle algo a la juventud? Pues todo eso yo pienso que yo le diría a los jóvenes que quisieran vivir, necesitan saber vivir, si no de nada les sirve. Lo mismo a las señoritas. Quisiera yo decirles que sepan vivir. La meditación es una forma efectiva de combatir el estrés. Practique nuestro consejo antienvejecimiento. La tecnología moderna nos ayuda a tener más facilidades de comunicación en la vida cotidiana, pero también nos aleja de nuestros seres cercanos y disfrutar del aquí y ahora. Evite usar dispositivos de comunicación cuando esté reunido con la familia. Volvamos a darnos tiempo de calidad. Existen alimentos que nos ayudan a atenuar los efectos del estrés, incluso a secretar serotonina. Esta es una investigación de nuestra reportera Edith López. Hay alimentos que nos ayudan a contrarrestar el estrés con el que vivimos a diario. Algunos aumentan el nivel de serotonina, que es la sustancia química del cerebro que actúa como tranquilizante. Otros alimentos pueden reducir los niveles de las hormonas del estrés.
Pero principalmente están los alimentos que contienen antioxidantes, los cuales nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, los alimentos que hacen que el cerebro fabrique más serotonina para que el ser humano esté tranquilo y se sienta feliz, son los que contienen hidratos de carbono como la avena, panes integrales y las pastas de trigo y los cereales. Pero además, el garbanzo y las almendras son de los principales alimentos que ayudan a equilibrar el sistema nervioso. Por otro lado, los alimentos que pueden reducir los niveles de cortisol y adrenalina, que son las hormonas del estrés, son los que contienen vitamina C, como los cítricos. También los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en pescados como el salmón y el atún pueden evitar el aumento de las hormonas del estrés. Y aunque no lo crea, tomar alrededor de 40 gramos de chocolate negro al día puede mantener el estrés bajo control, ya que reduce los niveles de las hormonas del estrés y ayuda al cuerpo a producir más serotonina. Finalmente, tenemos los alimentos que contienen antioxidantes, que combaten el estrés negativo u oxidativo, contrarrestan enfermedades crónico-degenerativas y nos ayudan a sentirnos y vernos bien. Doctora, ¿cuáles serían los alimentos que nos ayudarían a contrarrestar el estrés? Mira, existen muchos alimentos actualmente, principalmente contenidos en frutas y verduras, que tienen moléculas que comúnmente llamamos antioxidantes, aunque su nombre correcto son polifenoles, que han mostrado tener actividad antioxidante. Estas moléculas están en frutas, las que llamamos frutas rojas, como son las zarzamoras, las frambuesas, las fresas, y también muy interesantemente están en el nopal. En unos estudios que hemos hecho aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el Departamento de Fisiología, hemos encontrado que el consumo de nopal es capaz de disminuir el estrés oxidante en un modelo animal que tiene hígado graso y obesidad. Y además del nopal, ¿qué otra verdura sería recomendable? La cebolla tiene una cantidad considerable de antioxidantes. Los pimientos rojos, es decir, las frutas que tienen como un color muy muy fuerte, esas generalmente tienen antioxidantes. Alcachofas también son muy buenas como antioxidantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos alimentos deben consumirse a diario para que las moléculas antioxidantes se almacenen en nuestro cuerpo. Así que los alimentos recomendados más complementos nutricionales de calidad, entre ellos los antioxidantes, nos llevarán a alcanzar la nutrición óptima tan necesaria para combatir el estrés de la vida moderna y tener una mejor calidad de vida que beneficie a la longevidad. Para hablarnos de los mejores complementos de nutrición celular que la ciencia ha desarrollado para contrarrestar el estrés, escuchemos a nuestra guía en nutrición. La nutrición celular, indispensable para que tus células puedan obtener todos los micronutrientes necesarios para un funcionamiento óptimo. Busca, por favor, aquella mezcla que tenga 17 nutrientes, 32 minerales, fitonutrientes y antioxidantes. Es importante que tu piel, tus ojos, tu corazón, tus pulmones, las articulaciones y los huesos reciban todo lo necesario para que puedas vivir y envejecer con calidad de vida. En el momento en el que tú complementas tus células con los nutrientes adecuados, ayudas a tu organismo a funcionar de manera óptima. Es importante que verifiques que estos complementos estén elaborados con buenas prácticas de manufactura de la industria farmacéutica y más aún que puedan ser elegidos por atletas de alto rendimiento que necesitan consumir complementos que les den la seguridad al 100%. La meditación mejora la capacidad de concentración, disminuye la ansiedad, aumenta la energía y reduce las hormonas de estrés en la sangre. Esto basado en estudios de la Universidad Tecnológica de China. Meditar 20 minutos, 5 veces a la semana, con música y haciendo pausas al respirar, reduce la fatiga, aumenta la capacidad de atención y proporciona equilibrio espiritual. Al secretar endorfinas, entramos en un círculo virtuoso de bienestar y alegría. Y lo más importante es que podemos hacerlo de forma natural. La actitud positiva, rodearnos de nuestros seres queridos o hacer lo que más nos gusta son algunas de las recomendaciones para el Homo longevus que desea encontrar la fuente de la felicidad o alegría. Está comprobado que el afrontar los retos de la vida cotidiana con optimismo incrementa la secreción natural de hormonas como la endorfina, responsable de estados de ánimo caracterizados por felicidad o alegría.
Cuando los niveles de endorfina se incrementan en nuestro organismo, entramos en un círculo virtuoso de bienestar y alegría. Como nunca antes, apreciamos los detalles de la vida. La endorfina es una sustancia bioquímica que produce nuestro cuerpo de manera natural. Actúa como analgésico, eliminando el dolor físico, y como euforizante, incrementando la felicidad. Para elevar los niveles de endorfina, es necesario estimular nuestros sentidos. El tacto, teniendo contacto físico con quien nos aprecia. Practiquemos el abrazo con mayor frecuencia. El oído, escuchando la música que nos relaja o activa. Programe un espacio de su día para su música favorita. El olfato, con aromas que le resulten agradables, desde un perfume hasta el olor natural del pasto recién cortado o de una flor. El gusto, comiendo alimentos saludables que le encanten o le recuerden los platillos de la abuela. La vista, apreciando lo bello de la vida, ya sea en el ambiente urbano o recurriendo a paisajes naturales. La risa es otro estimulante de endorfinas. Recupere el buen humor y ríase con frecuencia. Dé vida a sus ilusiones con proyectos viables que le proporcionen tranquilidad y esperanza en el futuro. Cuando sienta que lo invade el pesimismo y lo amenaza la depresión, recuerde que usted tiene el poder de cambiar su estado de ánimo, el poder de cambiar de frecuencia. La droga natural para lograrlo se llama endorfina, la hormona de la felicidad o alegría. Su cuerpo la produce y de su actitud positiva, optimista y compartida con todos los que lo rodean, depende su incremento y su disfrute en la vida cotidiana. La búsqueda del bien común trasciende fronteras. Un empresario mexicano, una cantante italiana y una experta de arte se unieron con la única finalidad de colaborar en el rescate del lago de Valle de Bravo. Estas son buenas noticias. Amanecí otra vez entre tus brazos. Con gran éxito se presentó Filipa Giordano en el Resort Anespa El Santuario, en un concierto que ofreció a beneficio del lago de Valle de Bravo y que fue organizado por el empresario mexicano Michel Domit. Es muy importante devolverle la vida al lago de Valle de Bravo, no nada más porque es un lugar bellísimo, maravilloso de la Tierra, de nuestro planeta, sino porque además es el agua que nos bebemos en la Ciudad de México. Entonces sentimos que una gran responsabilidad el realmente devolverle la salud y la vida al lago. Soy feliz de aceptar esta invitación y feliz de poder contribuir a través del talento que Dios me ha dado, que es mi canto, mi entrega. Sí, pasaron muchas. El ser humano atemporal, sano y feliz, que vivirá 100 años y más en el siglo XXI, con bienestar y calidad de vida, es el Homo longevus. El ser de la nueva conciencia, que se informa, que investiga y se maravilla al saber que puede cambiar su estado de ánimo a voluntad, al afrontar los retos de la vida cotidiana con actitud positiva. Evitemos que el estrés de la vida moderna se convierta en distrés o estrés oxidante, alterando nuestra salud. Recuerde que es más sencillo e inteligente mantenernos sanos que tratar de curarnos de las enfermedades.